Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una serie de cursos que vamos a estar dictando sobre el taller de diseño o la materia de diseño correspondiente a la carrera de arquitectura. Esta serie de cursos o clases que vamos a estar impartiendo, explicaciones que vamos a estar transmitiendo a través de videos, va a ser útil para diferentes niveles de la carrera. Están dirigidos básicamente a niveles intermedios y de intermedio hacia avanzado. También van a haber algunos momentos en que vamos a referir algunos videos a niveles más bajos, que es los primeros niveles de la carrera, en el taller de diseño. Les habla su profesor William Quilarque, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Digamos que antes de nosotros abordar cualquier tema de diseño, cualquier problemática de diseño, lo primero que debemos llevar a cabo es una investigación sobre el tema que vamos a desarrollar. El punto de la investigación es muy importante porque es el preámbulo, nos adentra en el problema de diseño, ¿verdad? Y en ese punto nosotros empezamos a conocer algunas definiciones, algunos aspectos conceptuales y algunos aspectos normativos que debemos tomar en cuenta para desarrollar nuestro problema de diseño. Normalmente yo siempre le he dicho a mis alumnos que el arquitecto no se la sabe una vez que se gradúa, no se la sabe de todas, es decir, no conoce todos los temas a profundidad. Se van a encontrar con casos en la carrera y en su ejercicio profesional en que se les plantee un problema de diseño y ustedes no conozcan sus características, la definición, etc. Entonces el primer paso es la investigación, es conocer de qué se trata el problema, qué es lo que nos están pidiendo que diseñemos, cuáles son las necesidades y qué requerimientos hay, además de cuál es el aspecto normativo que va a regir nuestra propuesta de diseño o de solución. Una vez que hacemos nuestra investigación, entonces pasamos a definir el tema, ¿verdad? Forma parte de lo que es el nivel conceptual del análisis de la propuesta o del problema y luego que hacemos la definición del tema pasamos a considerar aspectos generales del diseño. En esta oportunidad vamos a también conocer algunas diferencias entre lo que es la tipología y la morfología. En este caso nosotros vamos a referirnos o a tomar como ejemplo a lo que es el servicio comunal. Este es un tema que se presenta en los niveles medios de la carrera de arquitectura de nuestra institución. Dentro de lo que se conoce como servicio comunal vamos a encontrar algunos rubros o algunas clasificaciones, como por ejemplo la iglesia, la escuela, el centro cultural y el centro recreativo. Son 4 de las clasificaciones. Hay algunas otras que no están contempladas acá. Sirva esta clasificación para colocarla como ejemplo. Nos comenzamos definiendo cada uno, ¿verdad? Supongamos que se nos pide que diseñemos una iglesia, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar la definición, ¿qué es una iglesia? Muchas veces en la definición, en la parte conceptual del tema, comienza a haber una, digamos, guía para nosotros plantear nuestras ideas principales o nuestros conceptos generadores. Eso es muy común, que en la misma definición nosotros podamos extraer alguna parte importante filosófica que sustente nuestra posterior idea del diseño o del proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver 4 definiciones muy rápidas. Iglesia es un templo destinado a culto religioso público, ¿verdad? Agrupa feligreses de una misma confesión. Eso es una definición muy breve de lo que es iglesia, pero entonces cuando nos adentramos al tema de iglesia, empezamos a conocer después otros aspectos conceptuales y empezamos a ver cómo nosotros podemos vincular la representatividad de la edificación con el aspecto conceptual o la filosofía del diseño. Eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante en el taller y van a entender mejor de lo que estamos hablando. En segundo término tenemos la escuela.
que es el nombre genérico que recibe cualquier centro docente, centro de enseñanza o centro educativo. Una definición muy simple, pero que nos engloba y nos demuestra qué es lo que es una escuela. Luego tenemos el centro cultural, ¿verdad?, que definimos como un lugar en una comunidad destinado a mantener las actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. Como punto clave o palabra clave tenemos la cultura, ¿verdad? Y después más adelante, entonces, si nos adentramos en este tema o se nos solicita que desarrollemos este tema, pues tenemos que empezar a ver y definir qué es la cultura. Y como última definición breve, que sirve para ejemplificar este punto, tenemos el centro recreativo. Un centro de recreación es aquel espacio, construcción o área que invita a la población a recrearse. Puede contener infraestructura que promueva el ocio, por ejemplo, juegos infantiles, bancas, etc. Espacios para ocio. Entonces, fíjense, muchachos, que acá tenemos 4 definiciones muy sencillas como ejemplo de lo que es el servicio comunal. La palabra comunal, voy a repetir eso, la palabra comunal nos está ya enmarcando, nos está ubicando en un ámbito temporal y geográfico definido. La palabra comunal se refiere, en este caso, o el término está referido a el ámbito geográfico que va a abarcar. Por ejemplo, es diferente que digamos, vamos a desarrollar una edificación con carácter metropolitano. El término metropolitano abarca un ámbito geográfico mucho más grande que el comunal. Cuando nos referimos al término comunal, estamos hablando de comunidades pequeñas. Viene del término comuna. Entonces, se entiende que este tipo de servicio, ¿verdad?, ya empezamos a tener datos sobre el planteamiento del problema. Se está refiriendo a zonas pequeñas, es decir, vamos a desarrollar un tema que está enmarcado en una circunscripción geográfica bastante pequeña y poblacional, correcto. También la cantidad de población pues es mucho más pequeña que cuando hablamos de servicios metropolitanos, por ejemplo. Luego que hacemos una definición, nosotros debemos de empezar a considerar algunos aspectos en el diseño del tema que nos toca desarrollar o que nos toca diseñar. En este caso, para cuarto semestre, por ejemplo, de la carrera, se establece que deben desarrollar un servicio comunal. Y una vez que nosotros definimos cuál es el servicio comunal que vamos a desarrollar, entonces empezamos a ver cuáles son los aspectos a considerar en el diseño de ese tema. Igualmente en diferentes niveles de la carrera, por ejemplo, si hablamos de sexto semestre de la carrera de arquitectura, se nos pide que abordemos un problema de servicio metropolitano. El ámbito cambia, el ámbito geográfico pasa de ser un aspecto micro a un aspecto macro. Entonces, dependiendo del tema que se escoja para ese nivel, pues empezamos también nosotros a considerar varios aspectos en el diseño. En este caso, en el aspecto, digamos, del servicio comunal que nos va a tocar diseñar, si por ejemplo escogemos el centro cultural, que es el más representativo de ellos, de lo que está ahí, es uno de los más representativos, nosotros entonces empezamos a ver aspectos de diseño que están vinculados al servicio comunal, y entonces empezamos a ver que hay elementos normativos para la configuración y para el diseño de los talleres, por ejemplo, y aquí nos basamos en lo que conocemos como las normas FEDE. Hay aspectos de accesibilidad para personas discapacitadas. Esto tiene que ver con la facilidad de acceso que tengan las personas con discapacidad. Estamos hablando de rampas, anchos de puertas, anchos de pasillos, etc. Y tenemos que también considerar elementos de seguridad. Por ejemplo, salidas de emergencia que pide la norma de bomberos o la norma contra incendios, etc. Entonces ya empezamos nosotros a hacer investigaciones sobre los aspectos que puntualmente van a estar involucrados en nuestro diseño.
o que van a intervenir en nuestro diseño. Luego tenemos el carácter o la representatividad. Son aspectos que ¿qué es el carácter o la representatividad de un proyecto o de una edificación? Es lo que me transmite a mí o al usuario, al espectador, cuando está observando esa edificación. Hay edificaciones que no transmiten absolutamente nada. Simplemente nosotros vemos la edificación y no nos da ni frío ni calor, desde el punto de vista de la arquitectura, considerándola un arte. Pero hay construcciones, hay edificaciones que cuando las observamos, pues se nos eriza la piel desde el punto de vista formal, es decir, tiene una forma y un carácter y una representatividad tal que llega rápidamente al usuario y entonces se siente, ¿verdad? Se capta como un elemento artístico, entonces comienza a ser arquitectura. El carácter y la representatividad es aquello entonces que transmite la edificación a través de dos elementos importantes, que es la tipología y la morfología. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En nuestro caso tenemos que considerar que si vamos a desarrollar, estamos hablando del ejemplo del servicio comunal como centro cultural, pues debe tener una lectura horizontal. Vamos a hablar máximo de 3 niveles. Aspectos a considerar también tiene que ser la cantidad de usuarios. Obviamente tenemos que saber cantidad de usuarios que vamos a tener en nuestro centro, porque eso nos va a determinar la demanda y las necesidades de espacio y además el tipo de usuario. Nosotros tenemos que hacer un estudio al usuario siempre que abordamos un tema. Hay que estudiar al usuario desde el punto de vista cultural, de edad, de sexo, de cantidad, etc. Y uno de los aspectos principales, pues obviamente, es la funcionalidad. Aquella edificación que no funciona internamente, sus espacios no estén bien relacionados, obviamente no sirve. Yo he puesto el caso en alumnos en talleres que por ahí hay una expresión que dice que la forma sigue la función. Es una expresión muy famosa, un arquitecto muy famoso que bueno, muchos de los estudiantes de arquitectura pues la manejan, la comparten, la pronuncian, la piensan, etc. Eso ha sido para mí un tema de discusión con algunos otros colegas y con algunos alumnos, y más que un tema de discusión, un tema de reflexión, porque cuando nosotros nos amarramos a esa frase, cuando nos amarramos a ella de manera muy, digamos, rígida, entonces la forma sigue la función. Nos concentramos nuestra atención principalmente en la funcionalidad y nos vamos olvidando de la forma en el momento en que estamos diseñando. Quiere decir que empezamos a preocuparnos más porque el edificio funcione que por la forma que va a tener al final. Y aun cuando la forma es un reflejo de la función, en eso yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que la frase pareciera decir que primero preocúpate por la función y por último te preocupas por la forma, cosa que es un error en el momento de diseñar. Yo siempre he dicho a mis alumnos que nosotros no diseñamos en 2 dimensiones, es decir, nosotros no diseñamos nada más en planta como acostumbramos todos. Tenemos que acostumbrar al cerebro, al pensamiento, a que automáticamente esté pensando en 3 dimensiones cuando buscamos una solución arquitectónica. Debemos de sentarnos a diseñar en 2 dimensiones, pero automáticamente debemos estar pensando en la altura, es decir, en la dimensión, en el plano Z. Entonces se corre un riesgo de amarrarnos a un sistema en el cual nosotros nos acostumbremos siempre a pensar en 2 dimensiones. Primero resolvemos la planta y de último vemos cómo va a ser la forma, cómo va a ser el volumen, cómo van a ser las fachadas, etc. Yo creo que la forma no sigue la función, yo creo que ambas van de la mano. Y aun cuando es el reflejo, ¿verdad? La forma debería ser el reflejo de la función. Eso es una cosa diferente. Entonces la frase debería estar circunscrita así. La forma debe ser el reflejo de la función. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y en lo que no estoy de acuerdo es en que se le dé preponderancia a la funcionalidad y nos olvidemos del aspecto formal. Porque el arquitecto habla a través de las formas. Así como el lenguaje de nosotros es gráfico a la hora de desarrollar un proyecto, pues nosotros hablamos a través de las formas.
y lo que capta el usuario antes de entrar a la edificación y vivirla por dentro, ¿verdad? Es verla, es observarla. Nosotros desde los ciertos puntos focales o de ángulos de visión pues observamos y captamos volúmenes, captamos formas, y entonces estas formas empiezan a decirnos algo a nosotros cuando la vemos, ¿correcto? Cuando nosotros estamos en un nivel peatón, digamos, y vemos una volumetría, empezamos a sentir cosas, a sentir algo. Entonces eso tiene que ver con el carácter y la representatividad, y tiene que ver con el aspecto formal. Y por último, pues tenemos que también considerar dentro de los aspectos varios, estos no son todos, ojo, o sea, estos son digamos algunos aspectos y muchos más que se toman en cuenta y se desarrollan a lo largo del proceso creativo, es decir, de la metodología, de desarrollo de la metodología del diseño. Tenemos que considerar también, el aspecto importante es la orientación de los espacios, obviamente, la proporción espacial, las áreas exteriores, etc. Con este punto pues logramos abarcar o tratamos de cubrir lo que es la parte del confort del usuario cuando está dentro o de los espacios o disfrutando o viviendo un espacio. Entonces vamos a, digamos, hablar un poco de los aspectos fundamentales del diseño arquitectónico. Esto sirva de un poquito de repaso sobre, digamos, las bases de lo que es el diseño arquitectónico. Y sirva también de recordatorio para los compañeros que han participado de mis talleres en los niveles más bajos, en los primeros niveles. Se dice que la arquitectura es arte y alcanza su punto más alto o su satisfacción total cuando abarca y cubre y satisface de manera óptima 5 niveles: el nivel funcional, el nivel expresivo, el nivel constructivo, el nivel estructural y el nivel ambiental. Si nosotros en nuestro problema de diseño logramos satisfacer de manera adecuada estos 5 niveles de la arquitectura o del diseño, empezamos a considerar que ese proyecto puede ser o puede alcanzar el nivel de arte o el carácter de una obra artística. El aspecto funcional o el nivel funcional tiene que ver con la interrelación de los espacios, es decir, cuando nosotros satisfacemos este nivel, cuando lo analizamos, planteamos la solución y lo satisfacemos totalmente, es decir, logramos la solución del problema adecuado para este nivel, tenemos que pasearnos por lo que es el análisis de la interrelación de los espacios. ¿Cómo se vincula un espacio con otro? Eso quiere decir si los espacios están cerca, si un espacio debe estar lejos de otro, si un espacio debe tener comunicación, si no debe tener comunicación, etc. Y la relación espacial se da de diferentes maneras. Se da a través del recorrido, de las circulaciones, hay relaciones visuales entre los espacios, etc. Hay relaciones de proporción, de escalas entre los espacios, etc. Entonces el aspecto funcional tiene que ver con la interrelación de los espacios. El aspecto expresivo tiene que ver con el significado, lo que significa, es lo que acabamos de hablar sobre el carácter y la representatividad. Cuando yo veo la edificación significa algo para mí, o debe significar algo para mí. Ese significado se alcanza a través de la forma y el concepto, y está íntimamente vinculado a lo que conocemos como la morfología. Entonces voy a repetir eso: el nivel expresivo tiene que ver con el significado, ¿verdad? Y esto se logra a través del manejo de la forma y el concepto, y está íntimamente ligado a la morfología. El nivel constructivo tiene que ver con las técnicas y materiales de construcción que vamos a emplear en nuestra edificación. Y el nivel estructural tiene que ver con los sistemas estructurales. Ambos niveles, tanto el constructivo como el estructural, se conjugan en uno solo y alcanzan a definir lo que conocemos como tipología. Voy a repetir eso: el nivel constructivo y el estructural se conjugan en la solución o en la propuesta de solución
el constructivo a través de las técnicas del empleo de técnicas y materiales de construcción, el estructural a través de los sistemas estructurales, y el manejo de ambos nos definen lo que es la tipología de la edificación. Y por último, a nivel ambiental, está íntimamente relacionado a lo que es la relación que va a tener la edificación con su entorno inmediato, con el ambiente, con la naturaleza. Entonces, si nosotros logramos satisfacer estos 5 niveles, compañeros o muchachos, estamos garantizando el éxito de nuestro proyecto o de nuestra propuesta de solución arquitectónica al problema que se nos presenta. Esto es digamos, un resumen, un punto de vista a través del cual yo puedo inclusive criticar y analizar mi propuesta de solución una vez que es tangible. Una vez que ya el concepto tomó partido y nuestra propuesta de solución se hizo tangible, la puedo ver, la puedo tocar en un proyecto, en un plano, en un papel, entonces yo puedo analizar estos 5 niveles, ver cómo están relacionados los espacios, ver si mi propuesta de solución tiene el carácter expresivo que debe tener, si el nivel constructivo y estructural está adecuadamente satisfecho y resuelto. Esto también se puede evaluar desde el punto de vista de la economía y la efectividad de los sistemas, es decir, la relación costo-beneficio que presentan tanto los sistemas constructivos como los sistemas estructurales. Y el aspecto ambiental, pues, la relación con el entorno, ¿verdad? Es cómo se relacionó y lo podemos también analizar viendo cómo es esa relación. Para nosotros abordar un problema de diseño, una vez que ya conocemos que hay 5 niveles que debemos satisfacer en todo diseño, pues nosotros podemos hacer uso de ciertas herramientas que nos brinda, digamos, la metodología del diseño para nosotros plantear soluciones. Y entonces empezamos a manejar los principios generales del diseño, como lo son la proporción y la escala. Empezamos a manejar los elementos de la composición, como son la jerarquía, el equilibrio, la modulación, el orden, la repetición, el ritmo, la simetría y la unidad. Son algunos de los elementos de la composición que normalmente se pueden usar uno o varios. Y con estos elementos, ¿verdad? Empezamos son herramientas para ir organizando, ir moldeando nuestra propuesta de solución, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Recordemos que vamos a tratar de aprender a pensar no en 2 dimensiones nada más, sino en 3 dimensiones. No nos podemos olvidar de la tercera dimensión, que es la altura. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos genera el volumen. Y a través de nuestra manejo volumétrico, a través de nuestro manejo de la forma, es que nosotros podemos alcanzar este nivel expresivo. Aquí lo tienen, ¿ves? La forma. Correcto. También tenemos herramientas como los sistemas de organización, que ya los conocen, algunos son lineales, ortogonales, radiales, orgánicos, etc. Y tenemos otra herramienta que es el de la transformación volumétrica, y se puede lograr a través de adición, sustracciones, intersecciones, combinaciones, etc. Estos son herramientas que nosotros las vemos en los primeros niveles del diseño, ¿verdad? Que la debieron ya haber visto en los primeros niveles del diseño, sobre todo cuando estamos en cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre. Y entonces estos son, digamos, quise incluirlo en este video de este curso para que ustedes lo tengan presente, sirva como recordatorio, y también cuando les planteo esta forma o estos aspectos que hay que considerar para diseñar, les estoy diciendo en otras palabras, muchachos, que el diseño no es caprichoso. Voy a repetir eso, el diseño no es caprichoso. El diseño o las propuestas de solución no es porque me gusta, no es porque me parece cool, no es porque se ve bien así, etc. Es decir, cuando empezamos a dar esas razones de diseño, empezamos a saber que nuestro planteamiento está mal o es muy débil. Cuando nosotros usamos las herramientas que tenemos para diseñar y además
el carácter expresivo lo tenemos amarrado a un concepto fuerte de diseño, a una idea fuerte, es muy difícil que el proyecto, además de que esté bien resuelto en todos los niveles obviamente, pero es muy difícil que el proyecto le diga a cualquier persona que no funciona o que está mal. Entonces se garantiza, tenemos garantizado el 90% del éxito si nosotros podemos abarcar todos estos elementos usando las herramientas que tenemos a la mano para diseñar. Vamos a ver entonces, por último, lo que es una diferencia, la diferencia básica entre lo que es la tipología y la morfología. Hay alumnos que llegan a cuarto, quinto y sexto semestre y a veces no saben lo que es la tipología y no saben lo que es la morfología. La tipología estudia los tipos, caracterizados y clasificados por el manejo de los diferentes componentes que lo conforman. En la arquitectura, la tipología viene definida por elementos como los materiales, lo que acabamos de decir anteriormente, y además los sistemas estructurales, también las técnicas y métodos constructivos. Entonces, la tipología la definen los materiales, los sistemas estructurales, las técnicas y los métodos constructivos. No obstante, la forma, voy a repetir eso, no obstante la forma, puede contribuir también a definir un tipo. Acá tienen dos ejemplos básicos, ¿verdad? En lo que es, por ejemplo, la diferencia entre una escuela rural, fíjense, una escuela rural, y lo vamos a comparar con lo que es una escuela urbana o de carácter urbano. Entonces, si nos vamos a la escuela rural y analizamos un poquito sus materiales y sistemas, pues vemos que usaron, por ejemplo, apoyos de madera verticales, columnas de madera, techos también fabricados con pares o vigas o viguetas en madera también, ¿verdad? Y que además es de un nivel. Entonces, el uso de estos sistemas estructurales y materiales nos empieza a definir un tipo. Escuela tipo rural, vamos a compararla con la escuela tipo urbana. ¿Qué cambió acá? Bueno, cambió los sistemas estructurales, primero que es de 3 niveles, segundo que el sistema estructural es el sistema de pórticos, esto se conoce como un pórtico, ¿verdad? Este marco. Sistema aporticado de columnas de concreto y vigas de concreto armado, ¿verdad? Losas, me imagino que aquí son nervadas o artesonadas. Entonces, el sistema constructivo y estructural está definiendo el tipo y la diferencia, acá lo pueden ver. Esta tiene una lectura más rural, de campo, ¿verdad? Y esta tiene una lectura urbana o de ciudad. En cambio, la morfología estudia las formas, de ahí viene la palabra morfología, forma, estudio de las formas, basadas en la disposición y empleo de los criterios volumétricos que nosotros empleamos para diseñar, o que usamos para diseñar. El manejo de ambos conceptos, tanto la tipología como la morfología, en el diseño arquitectónico es lo que proporciona a la edificación el carácter, que es lo que venimos planteando. Entonces, el carácter o el nivel de expresividad, lo que va a expresar a mí, lo que yo voy a captar de la edificación, me lo va a transmitir tanto el manejo de la morfología, por una parte, que es cómo yo voy a darle o qué forma le voy a dar a ese volumen, a esa edificación, y por otra parte el manejo de los materiales constructivos y los sistemas estructurales. Ambas cosas, o ambos términos, lo que es tipología y morfología, define el carácter y la expresividad. En estos ejemplos vemos la diferencia entre dos propuestas morfológicas o formales, una muy rectangular, correcto, con aristas y ángulos rectos, versus una forma curva con aristas curvas, correcto, y planteamientos curvos también. Entonces, lo que yo capte de ambas edificaciones, el carácter que yo voy a captar de ambas edificaciones, me lo está transmitiendo a mí tanto los materiales como los sistemas estructurales, conjuntamente con la forma, en ambos casos.
Entonces, compañeros, esa es la diferencia entre la morfología y la tipología. Tipología define los tipos y a su vez para ello se emplea los diferentes materiales que tenemos a la mano y sistemas estructurales para nosotros dar la solución o plantear la solución al problema. Y por otra parte, la morfología, que estudia las formas, ¿verdad? ¿Qué forma va a tener nuestra edificación? Entonces, muchachos, vamos a dejar este video hasta acá. Sirve este video para plantear un poco las bases y empezar a caminar en lo que es el diseño o la metodología del diseño arquitectónico, y que son aspectos que no tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros abordemos un problema de diseño. Cualquier problema de diseño que se nos presente en arquitectura debemos de tener estos puntos que hemos conversado el día de hoy muy presentes. Es un placer, es un gusto haber llegado a ustedes a través de esta clase. Vamos a estar conversando en una próxima oportunidad. Les habló su profesor William Quilarque. Ha sido todo por hoy. ¡Chao!